Buen día, estudiantes. Hoy día vamos a continuar, en este caso, con el desarrollo de las actividades. El tema es hidroestática. Espero que estén con su libro a la mano, ¿sí? En la página 149, ¿sí? En sí, el tema de hidroestática, su mismo nombre le dice, como en este caso estudiando los fluidos, o sea, los líquidos en reposo, o sea, en forma estática. En este caso, ya hemos visto algunas fórmulas, ¿no? En la clase ya se ha explicado. Hemos visto que si nosotros deseamos hallar en este caso la presión, ¿no? En este caso la presión va a ser igual a la fuerza sobre, en este caso, la superficie, ¿no? Recuerda que la unidad de la fuerza en este caso está dado en Newton, y en este caso la superficie está dado en metros cuadrados. Eso significa que si nosotros vamos a hallar la presión su unidad es Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Que es igual a Pascal. O sea, si tenemos la equivalencia de PA, que significa Pascal, es Newton sobre metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, también hemos visto la fórmula de la densidad, ¿no? Y la densidad es igual, en este caso tenemos la masa sobre volumen, ¿no? Tenemos la densidad es igual a la masa, en este caso sobre volumen. Recuerda que la masa, en este caso se me da la masa está dado en kilogramos y el volumen está dado en metros cúbicos, ¿no? También hemos visto la fórmula, en este caso, de la presión hidroestática, en este caso la presión hidroestática, ¿no? También sabemos que la densidad por la gravedad por H, en este caso por la profundidad, ¿no? Que está sumergido en dicho objeto. Esa es la presión hidroestática. También hemos visto la presión atmosférica, que ya está determinada como propiedad, como fórmula, en este caso. Y también tenemos cuando tienen tubos, en este caso tubos en U, tenemos de que la fuerza, en este caso la fuerza es F1, va a ser proporcional a su superficie, o sea, a su 1, que es igual a la fuerza F2 sobre A sub 2, ¿no? Tenemos acá algunas fórmulas, son algunas fórmulas las cuales vamos a ir aplicando en los problemas, en este caso de la página 129. A ver, empezamos con el primer problema, que lo dice un bloque de 360 newton, lo cual ustedes pueden apreciar ese bloque de 360 newton, de las dimensiones indicadas, se ha colocado en la posición mostrada, determinar, dice la presión, en este caso de determinar la presión en que ejerce sobre el piso en la posición 1. En este caso vamos a desarrollar acá problema 1. Vamos a dar solución al problema 1. Nosotros sabemos por fórmula que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. ¿Entendido? Como fórmula ya sabemos eso. En sí, si nosotros observamos el objeto de estudio, en este caso tenemos acá tenemos el objeto de estudio, en este caso de esta forma. Tenemos acá que el ancho acá es 4,
4 metros, y el largo acá es 4, el alto es 10 en este caso, 10, acá es 3, es 4 tiene de ancho, 4, tiene 3 de alto, acá es 3 metros, y el largo es 10 metros, o sea, todo es 10 metros. 10 metros. Nosotros sabemos entonces por la fórmula que P indica la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. En este caso, la fuerza ya nos da, que es 360 newton, ¿no? La fuerza ya nos están dando, que es 360 newton. En este caso me falta hallar A, que es la superficie. En este caso, esta superficie está en contacto con el piso. Por lo tanto, tengo que hallar la superficie. ¿Y cómo se halla la superficie? Base, en este caso, ancho por largo, ¿no? En forma de un rectángulo. Entonces multiplico, ¿no? 4, en este caso 4 por 10. Entonces, para poder hallar A, ¿no? El conducto, en este caso, de 10 metros por 4 metros. En este caso, A está saliendo 40 metros al cuadrado. Recuerda que la superficie está dado en metros al cuadrado. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, al reemplazar, en este caso, en la fórmula, la fuerza ya lo tenemos, que es 360 newton sobre A, en este caso la superficie, que es 40 metros cuadrados. Entonces, si nosotros simplificamos, ¿no? Dividimos 36 entre 4 es 9, este quedando de que P es igual a 9. ¿Pero 9 qué? Me está quedando newton sobre metros al cuadrado. Pero recuerda que newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces, es la unidad de, en este caso, de la presión. Por lo tanto, entonces la presión va a ser igual a 9 de A. Significa pascal. Entonces, de esa forma se puede dar solución al problema. Pasamos al problema 2, la cual dice: ¿cuál es el valor de la fuerza F1? Si ustedes pueden observar, ahí tenemos un tubo de ensayo 1, ¿no? Al cual se le está aplicando una fuerza F1, ¿no? F1. La fuerza, recuerda que está dado en newton, y te dan su superficie, y ya te está dando que está dado en centímetro al cuadrado, ¿no? Centímetro cuadrado. Bueno, normalmente debe ser metro cuadrado, pero como los dos se van a simplificar, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos hablando de esta fórmula acá. En este caso, nos dan todos los datos, simplemente pueden reemplazar, ¿no? Si ustedes observan en el gráfico, en el problema 2, tenemos una fuerza que está haciendo presión hacia abajo, esa es la fuerza F1, que es proporcional, en este caso, a la superficie del émbolo, ¿no? O sea, de la tapa que tiene ahí, ese es un émbolo, que es 18 centímetros al cuadrado. O sea, ¿qué significa? Que en el problema 2, ¿no? Tenemos nosotros la fuerza que se está aplicando hacia abajo, ¿no? O sea, F1, la cual nos piden allá también, que está sobre, ¿no? Acá tenemos la fuerza 1 sobre la superficie 1. En este caso somos de la superficie del émbolo.
en este caso es de 80 centímetros cuadrados. O sea, escribimos los 80. ¿Está? Que va a ser, en este caso, proporcional a la fuerza que ya le están dando, que es de 700 newton, ¿no? 700 newton sobre, en este caso, el émbolo, la tapa es de 400 centímetros cuadrados. Entonces, de esa forma vamos a poder hallar F1, ¿no? Como pueden apreciar ahí, bueno, es cuestión de simplificar, ¿no? Simplificamos, ¿está? Simplificamos, ¿no? Y luego tenemos acá 80, como está dividiendo, voy a pasar acá a multiplicar, me está quedando entonces F1, ¿no? Es igual a 7, en este caso 7, de 7, que multiplica este 80 por 80, todo sobre 4, en este caso, ¿no? Este es Newton. Entonces, al simplificar, podemos sacar cuarta, 1, cuarta, menos. Por lo tanto, entonces F1 va a ser igual a 7 por 20, va a ser 140 newton. De esa forma, entonces podemos hallar la fuerza F1. Pasamos al siguiente modelo. Vamos a resolver el problema 3. El problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Dice, determine la diferencia de presión, o en el Pascal, entre el punto A y B. Te dan la densidad, en este caso, la densidad de líquido, que es de 600 kilogramos sobre el metro cúbico. Recuerda que la densidad, tenemos la densidad es igual a la masa sobre el volumen, que es kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Olvidemos eso. Y bueno, la gravedad de la Tierra, que es 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, estamos hablando de un mismo líquido, si te das cuenta, ¿eh? Estamos hablando de un mismo líquido, pero te piden hallar la diferencia entre los dos. Entonces, cuando tú tengas estos casos, como te piden hallar la diferencia entre los dos, y es un mismo líquido, escuchen, es un mismo, cuando se trata del mismo líquido, tú puedes hacer esta operación. Por decir, vamos a hacer el esquema mejor, porque de repente con la gráfica lo puedes entender mejor, ¿no? Si tenemos acá, vamos a simular que sea el envase, ¿sí? Vamos a decir un envase, ¿no? Cuando está lleno de líquido, ya sabemos, el punto A, este es el punto B, y acá entre ellos 10 centímetros, ¿no? Entre ellos, ¿está? Sabemos y sabemos. Venga. Recuerda que esto está lleno de líquido, ¿no? El mismo líquido, ¿no? En este caso, esto está con líquido. ¿Está? Está con líquido, ¿no? Entonces,
Cuando se trata del mismo líquido, este es algo abreviado, ¿sí? Te voy a enseñar un método bien abreviado. Hay un proceso que seguir, ¿no? Pero en sí, cuando se trata del mismo líquido, recuerda que acá actúa la presión atmosférica también, ¿no? Acá hay una presión atmosférica. Acá la atmósfera está haciendo presión al líquido, pero no vamos a tomarlo en cuenta porque cuando yo resto los dos puntos, porque te pide la diferencia entre los dos, se van a anular la presión atmosférica. Esa es la razón por la cual ya yo, en este caso, no lo tomo en cuenta, la presión atmosférica. ¿No? Para ver una resta entre los dos, ¿no? Cada uno va a salir con su presión atmosférica, pero se van a restar, se van a simplificar. Entonces no tomo en cuenta. Lo que sí voy a tomar en cuenta es, en este caso, la distancia que va a haber entre los dos puntos. Como es un mismo líquido, yo puedo decir, ¿no? En forma directa, ¿no? Vamos a escribirlo con lo rojo. Yo puedo decir de que, en este caso, la presión en B, presión en A. Bueno, esto es lo que te están pidiendo ya, ¿no? La diferencia que hay entre las dos. Si nosotros escribimos detalladamente cada uno de ellos, te vas a dar cuenta de algo, ¿no? Que la presión B, en este caso la presión B, yo por fórmula de la presión hidrostática, normalmente la distancia es hasta donde termina, ¿no? En este caso que es X, ¿no? Pero se van a dar cuenta de algo, de que este X lo estoy tomando como una fórmula referencial, porque al final de cuentas se va a anular, de igual forma, así como hacía la presión atmosférica que se anula, acá también se va a anular. Entonces, es una fórmula referencial. En sí lo que estoy tratando de decir es que si yo resto estas dos longitudes, por ejemplo, si yo digo la altura de B es 10 más X, nos vamos a buscar 10 más X, que representa B, y si le resto, ¿no? La altura de A hasta la atmósfera es X, ¿qué va a pasar? Se van a simplificar las X, que me va a quedar 10, o sea voy a tomar en cuenta solamente ¿no? Entre los dos puntos nada más, o sea sí, bueno, a eso es lo que trato de decir, ¿no? Entonces, hablemos de la presión en B. Recuerda que la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por H, en este caso por la altura. En este caso, vamos a escribir acá la presión en B, acá, densidad, gravedad por H, en este caso H de B. Vamos a hacerlo paso por paso. Menos que es la densidad, la gravedad por H de A. Pero yo te hago la pregunta, ¿qué hay en común acá? La densidad por la gravedad, porque es lo mismo, es el mismo líquido, estamos hablando del mismo líquido, ¿no? Y a mí como dato me está dando la densidad de ese líquido. La densidad de este líquido es de 600 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Entonces vamos a escribir acá que la densidad del líquido es de 600 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Esa es la densidad. Entonces, como me piden ya la diferencia entre los dos, o sea, la resta entre los dos, la densidad en este caso hay como un factor común, ¿no? Si ustedes se analizan un poco de álgebra, bien, ¿se repite o no se repite? Digan ustedes. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Densidad por gravedad, densidad por gravedad. Estamos hablando del mismo líquido. O sea, puedo factorizar, sacar factor común, extraer el factor común en este caso. Eso significa que acá es igual a B por G, que va a multiplicar a la resta de H de B menos H de A. ¿Sí o no? Por lo tanto, la densidad lo tengo que son los 600
La gravedad también me la dan que es 10. Y acá es la resta de los dos. Si ya lo resté los dos, ¿te acuerdas? Me queda el mismo 10 y yo resto, me queda el mismo 10. Pero recuerda que este 10 que me está quedando es centímetro. Y yo para poder aplicar, en este caso, H, esta H, su unidad de H en este caso, vamos a ponerlo acá, está dado en metros. ¿Por qué? Porque la densidad también está en metros cúbicos. Entonces, eso también es en metros, ¿no? Que es en mismas unidades. En este caso, 10 centímetros, acá escribo 10 centímetros, ¿no? Por 10, pero lo tengo que dividir entre cuánto, para convertirlo en metros, entre 100. Se dividiría 10 entre 100. De esta forma, ¿no? Obvio que me va a salir en Pascal porque estoy hallando en este caso la presión, ¿no? Hidrostática. Bueno, ¿qué hago acá? Simplifico. ¿No? Simplifico en este caso. Y en este caso me está quedando los 600. ¿No? Y de esa forma hay una cosa, la diferencia que va a haber entre los dos, ¿no? De esta forma, ¿no? Esta es la diferencia que va a haber entre los dos. Entonces este es uno de los puntos importantes que tienes que aprender. Si es el mismo líquido, entonces solamente si es el mismo líquido, recuerda, solamente si es el mismo líquido, entonces toma en cuenta, ¿no? Esta magnitud, longitud que hay entre ellos, ¿no? Pero recuerda que hay que convertirlo a metros, acá está 10 centímetros, por eso lo estoy dividiendo entre 100, ¿no? Ahí dice, profesor, ¿y por qué entre 100? Recuerda que en un metro hay 100 centímetros, por eso si yo tengo centímetros y deseo convertirlo a metros, lo divido entre 100. ¿Está? Entonces de esta forma ya hemos dado solución al problema 3. Pasamos al siguiente problema 4. El problema 4. Vamos a borrar esto. Si observas tu gráfica en el problema 4 sucede casi lo mismo, ¿no? Está sucediendo lo mismo, si te das cuenta, ¿no? Como ya tienes conocimiento de esto, ya se va a ser más fácil para poder desarrollar el problema 4. Así que lo mismo, ¿sí? Si tenemos el problema 4, dice, determina, dice, la diferencia de presión en peso A entre el punto A y B. Bueno, te está pidiendo lo mismo, ¿no? La diferencia entre los dos. Tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, entonces el que está más profundo es B y el que está más arriba es A, entonces de la misma forma, ¿no? Presión de B menos presión de A es igual a la densidad, la gravedad por H de B menos la densidad, la gravedad por H de A. Entonces, presión de B menos presión de A, en este caso, vamos a borrar acá, presión de A es igual. Factor común, ¿recuerdas? Recuerda que estamos tratando el mismo líquido, ya hemos visto, ¿no? Estamos hablando del mismo líquido, ¿no? Entonces, extraemos el factor común, que es la densidad por la gravedad, y me queda, en este caso, H de B menos H de A. Entonces, la presión de B menos la presión de A va a ser igual a la densidad. Conforme está hablando, ¿no? La densidad. Está hablando de la densidad de que 300 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Entonces esta densidad es 300, luego por la gravedad que es 10, y la diferencia entre los dos, o sea, si yo resto 20 menos 10 centímetros, me queda 10 centímetros, ¿no? 20 es el total, el punto B hasta la atmósfera, ¿no? Hay 20 centímetros, el otro es 10. Si resto los dos, a 20 le quito 10, le 20, pero ¿por qué lo resto? Recuerda que es entre ambos, nada más, pues. Entonces el resto, el total menos la parte de acá.
entonces me está quedando 10, pero esos 10 que me está quedando está dado en centímetros, por lo tanto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? 7 centímetros, entre 100, ¿no? Lo mismo que hemos hecho. Entonces acá me queda 10 entre 100, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Simplificamos de igual forma, ¿no? Simplificamos de igual forma. ¿Está? Y en este caso, ¿no? La diferencia que va entre los dos es de 300 pascal. En este caso, la presión de B es la presión de A. Listo. Pasamos al problema 5. Problema 5. 5. En el problema 5, hay 7 que me cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno son líquidos distintos, ¿no? Son líquidos distintos, cada uno tiene su propia densidad y cada uno tiene su propia altura, ¿no? El espacio hacia la atmósfera. Y la diferencia es de que acá te piden hallar, determine la presión hidrostática en kilopascal. Recuerda que kilo significa 1000, en kilopascal. Determine la presión hidrostática en kilopascal en el fondo, en A, o sea, dentro de él. O sea, si tenemos la gráfica, si nosotros tenemos la gráfica, la presión en A está más profundo, ¿no? Puedes ver la gráfica, A está al fondo, ¿no? Entonces, significa que esa presión de A, ¿no? Va a ser la misma presión de A sobre el otro líquido que está arriba, ¿no? O sea, el mismo líquido de A sobre el otro líquido, ¿no? Que está encima de él. Eso significa que la presión en A, ¿no? La presión en A va a ser igual a la presión hidrostática en A, que es igual a la densidad, en este caso de A por la gravedad, por, en este caso, H, bueno, en este caso estamos tomando H1, ¿no? O sea, H de A, en este caso, ¿no? Más, profesor, ¿y por qué más? ¿Por qué no resta? Recuerda que acá no te están pidiendo la diferencia entre los dos, acá te están pidiendo la presión en lo profundo, o sea, dentro de A. Entonces, por eso que la presión de A es del mismo líquido más el otro líquido que está encima. En este caso tenemos también la densidad del líquido, en este caso B, por la gravedad, por H de B mismo, ¿no? En este caso. Bueno, acá solamente nos queda reemplazar, pero antes de todo hay que ver las unidades, ¿no? Que sean las correctas. Tenemos la presión en A, es igual a la densidad en A. A ver, si nosotros observamos acá la densidad en A, dice que 1000, o sea, en 2 en el fondo. En el fondo es de 1000 kilogramos por metro cúbico, estamos hablando del agua, ¿no? Entonces estamos hablando de 1000 multiplicado por la gravedad, en este caso. Te das cuenta que acá ya yo no saco factor común. No es como en este caso, profesor, saqué factor común. Acá no, pues. ¿Por qué? Porque son líquidos distintos. Recuerda, son líquidos distintos. Acá los líquidos vienen iguales, ¿no? Acá también vienen iguales los líquidos, acá no, acá son distintos líquidos. Por lo tanto, tenemos los 1000 por la gravedad, en este caso es 10, ¿no? Por H de A, en este caso H de A, su misma longitud, del mismo líquido tiene que ser, por si acaso, por 0.8, que está dado ya en metros, más, en este caso, la densidad, en este caso es 800, por la gravedad que es 10, por 0.5. Listo. Si nosotros desarrollamos acá, en este caso la presión en A, recuerda que acá al multiplicar 10 corre un espacio detrás, te va a quedar 8. Y 8 por esto serían 8000. 8000 que pascal. Más, si acá multiplico va a quedar 5. ¿No? Y 5, ¿no? Acá queda 5.
Entonces, al quedar 5, hay cuenta que me está quedando 800 por 5, que son los 4000. Los 4000 que acá. Los dos al sumar, en este caso me está quedando 12.000 pascal. Pero recuerden que me están pidiendo en kilopascal. Estos tres, a ver, vamos a subrayarlo mejor. ¿Sí? Estos tres se regresan y se convierte en kilo. O sea, significa que la presión en el fondo, o sea, la presión en A va a ser 12 y estos 1000 se quedan en kilo. ¿En kilo qué? Pascal. De esa forma, de que en kilopascal, 12 kilopascal. Entonces revisen por favor ahí, revisen. Está bien fácil, no está nada complicado, ¿no? Como se ve. Bueno, en el ejercicio 6 suele pasar lo mismo de acá, pero recuerda que son líquidos distintos en este caso, ¿no? Son líquidos distintos. Tendremos que borrar, ¿sí? Vamos a borrar. Bueno, vamos a continuar con el problema 6. Dice, un recipiente contiene dos líquidos. Como estamos hablando ya de dos líquidos, contiene dos líquidos. En este caso te dan la densidad de cada uno de ellos, uno de 400 kilogramos por metro cúbico y el otro de 900 kilogramos por metros cúbicos. Dice, ¿cuál es la diferencia? Te están pidiendo la diferencia entre los dos. Y te piden la respuesta en kilopascal, ¿sí? Entre los dos puntos, entre 1 y 2. En este caso, la gráfica, ¿no? Vamos a recordar, recuerden que acá algo similar a esto, pero las densidades son distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá tú? En el problema 6. El problema 6. En este caso, como te piden allá la diferencia entre los dos, entonces va a ser la presión en B menos la presión en A, ¿no? En este caso tenemos la densidad de cada uno de ellos, ¿no? En este caso tenemos la densidad, ¿no? En B por la gravedad por H de B menos la densidad de A por la gravedad por H de A. Entonces la presión en B menos la presión en A va a ser igual a la densidad de B. Vamos a ver qué densidad nos están dando en B. Nos están dando 900, ¿no? 900 multiplicado por 10 la gravedad multiplicado por H, ¿no? Que es 3. En este caso vamos a tomar los puntos entre ellos nada más. Uno es 3 y otro es 2. Acá es 3, ¿no? Menos la densidad, que es 400 por 10 por 2. A ver, para que me puedan entender, cuando tengan estos tipos de gráficos, tomen en cuenta solamente entre los dos puntos nada más. Entonces acá está el punto 1 y acá está el punto 2 y acá está subdividido entre 2 metros y acá es 3 metros. Solamente tomen en cuenta esto. Y después tú dices, profesor, pero no se toma hasta arriba, o con respecto a cada líquido, sí, sino que cuando lo hagas te va a salir lo mismo. ¿No? Es una forma de reducir, ¿no? Así como hemos hecho lo de acá, factor común, cosas así que se eliminan, digamos, la presión atmosférica, ¿no? Es algo más simplificado, ¿sí?
Entonces, acá ya podemos desarrollar. En este caso tenemos el producto, acá sería 27. Entonces tenemos 27.000, ¿no? 27.000 menos, acá es 8, tenemos 8.000. En todo caso sería 19.000. Ahí está, 19.000. Pero recuerda que esos 19.000 estamos hablando de Pascal, ¿no? O sea, presión B, presión A, presión B, presión A. Pero recuerda lo que hemos hecho en la parte de acá. Mira, 12.000, ¿1000 de qué? De kilo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer igual en la parte de acá. Tenemos acá 1000. Entonces estamos hablando de la presión B, que es la diferencia que tiene con la presión A, es igual a 19, que es kilo, que Pascal. Entonces de esa forma hemos dado solución, ¿no? al problema 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Como pueden ver, está fácil, no es nada complicado, ¿no? La cual ya tú puedes avanzar las actividades que a ti te corresponden. Ten mucho cuidado, si es el mismo líquido es otro líquido. Recuerda que si es el mismo líquido vas a poder sacar factor común, tanto la densidad, ¿no? del líquido por la gravedad, ¿no? Cosa que hemos hecho acá en algunos casos. Entonces, conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Así que sigue practicando, sigue desarrollando tus actividades y hasta la próxima clase. Gracias.